amigos? Les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a ustedes una persona a la que admiro muchísimo. Él es Marco Vega. Marco, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer enorme estar en este espacio, un honor de verdad. Y como hablábamos por ahí, teníamos tiempo de no vernos y qué lindo saber que hay espacios como estos que impulsan, animan y dan mucha esperanza a la gente. Así que gracias por la invitación. Ay, no, encantadísima, Marco. Siempre has sido una persona con una palabra de esperanza, una palabra restauradora. Marco es máster en gerencia, se dedica a ser pastor cristiano, tiene muchos años de compartir su vida con Jackie, tiene 3 hijos, es casado y está enfocado en trabajar con comunidades eh, con los grupos de discapacidad, adultos mayores, niños en abandono, con albergues en el PANI, realmente una labor titánica, Marco, realmente tanta necesidad que hay y realmente necesitamos mucho de palabras de personas como vos que están enfrentando diariamente las necesidades humanas, pero que también tenemos una palabra de esperanza para nuestra vulnerabilidad, para nuestra vida, donde realmente solamente podemos decir todos los días, pondré mi granito de arena porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Quién es Marco Vega desde el principio de su vida? Una pregunta interesante porque eh, yo crezco en un hogar disfuncional, no solamente no solamente no funcionaba bien, un hogar quebrado en realidad. Crezco en un hogar donde no hay papá y solo los que hemos crecido sin papá sabemos el dolor que eso conlleva. Entonces, pues crezco con necesidad de aprobación, tratando de que la gente note que existo, además con 3 hermanos adicionales. Y mi madre termina casándose con un hombre, padrastro nuestro, pero agresor. Entonces este hombre golpea a mi madre por más o menos 10 años, desde los 2 años de edad y hasta los 12, la edad más delicada en realidad de mi vida. Solo lo que vi fue violencia, malos tratos, borracheras, palabras inmorales, abusos. En ese tipo de ambiente, pues es de donde vengo. No abuelos, porque no los conocí, no papá, porque no tuve una mamá muy trabajadora para mantener a 4 y en una relación bastante tóxica de codependencia con este hombre. Y los 4 hermanos, pues tomamos un camino muy malo, caminos duros, desde muy pequeños, en drogas la mayoría, y luego en licor y perdidos en inmoralidades sexuales. Todo lo que uno pensaría no es para que un chico lo viva. Eh, y allí en ese mundo comencé a crecer, rebelde, cuando voy a algún colegio, alguna escuela, universidad, a alguna charla y me encuentro siempre con alguno de los chicos rebeldes, tengo alguna interacción allí importante porque me puedo identificar con él fácilmente. Sé que la mayoría no son así porque quieren ser así, es que tienen un trasfondo que los ha llevado a tomar decisiones malas, delicadas y al final terminan sintiendo que en la rebeldía está la solución de sus vidas. Y así viví, no poco tiempo, viví así hasta los 21 años de edad, o sea, ya saliendo de la universidad.
empezando en la universidad y todavía vivía de una forma perdida, dañando y haciéndome daño. Uno dice, no todo era tan malo, no, aprendí a bailar. Muy Entonces bien. me hice profesor de baile de una academia muy conocida aquí en Costa Rica y claramente en medio de este ambiente, pues es fácil entender que soy feliz, bailo, vacilo, tomo, pero algo me faltaba, siempre me faltó. O sea, me faltaba paz, me faltaba restauración interior, me faltaba paz mental, me faltaba perdonar a toda mi historia pasada, me faltaba aprender a convivir con otras personas. La sonrisa mía lograba simplemente tapar todo los escombros que mi vida había traído por allí. Y así viví por 21 años, muy a pesar de todo mi desorden, pues logré salir bien en el colegio porque me gustaba estudiar. Conducta siempre era malo, pero las notas de más eran buenas. Logré estudiar trabajando yo para pagar mi universidad privada porque yo decía, alguien tiene que salir. Dicen los que saben, ustedes, los psicólogos. ¿Verdad? Que cuando hay escenarios como estos, está el niño héroe, ¿verdad? Claro. Y creo que yo fui uno de esos niños héroes que según yo era el que tenía que sacar adelante a mi familia y qué sé yo. Al final no saqué adelante a la familia, salí adelante yo, ¿verdad? Pero así como que yo pensara en mi familia, no, pero sí, sí viví así hasta los 21, pero sí reconozco que fue hasta los 21 con un vacío tan grande, con una decepción de la vida tan grande, un sinsabor enorme, hasta el punto de no querer vivir. Wow. Y esa parte es extraña porque tenía todo. O sea, tenía algún reconocimiento, bailaba en las televisoras, bailaba en todo lugar, tenía grupos por todo lado, trabajaba en una muy buena empresa, ganaba muy bien, digamos, salía con quien quería, tomaba lo que quería, pero me sentía solo, vacío, sin ganas de vivir. Y cuando llegas a ese punto, uno se pregunta, ¿qué me falta si en teoría lo tengo todo? Entonces, pues esta es mi historia hasta los 21, una historia agridulce, Ujú. dolorosa. Además, conocí a mi papá de verdad cuando tenía 11 años y ¿para qué lo conocí? Dios mío, Wow. y fue peor. Me hizo dos, tres promesas y me quedé esperándolo, ¿verdad? Que volviera. Parecía esa canción de Y se marchó que Y ponen en se los videos. marchó. Así me hizo, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿en qué momento lo conocí? Porque lo odié más todavía. Ujú, ujú. Y toda esta historia que le cuento es porque mi trasfondo no es de un abuelo que le dejó un legado a su padre y su padre se lo dejó a su hijo y aquí está Marco. No, yo miro para atrás y encuentro destrucción. Me da la esperanza, Dios, de que entonces, mirando para adelante, haciendo las cosas correctas con su gracia, pues mi generación puede lograr lo que yo no tuve. Y esa es la Ujú. esperanza que me da, ¿verdad? De que para atrás tal vez no hay mucho. Para adelante puede haber una linda historia con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Pero Así hasta es. los 21, digamos, esa fue mi historia. Marco, hablemos de uno a uno, de dos etapas súper importantes, porque muchas personas en nuestra audiencia deben estarse identificando con vos. Creo que vivimos en un país, también en un continente, especialmente América Latina, tan golpeada por todas estas situaciones de alcoholismo y violencia en los hogares. Y estamos hablando acerca de cómo repercute en la vida de los hijos, sea por una duplicación de estos modelos o sea por el sufrimiento y la situación en la que viven, sean los hijos, las mujeres e incluso las mismas personas. No estamos hablando de que solo existen hombres que toman, hombres abandónicos, no, también hay mamás abandónicas, hay mujeres que se dejan a sí mismas, hay hijos que tienen un escenario diferente al tuyo y resulta que por alguna razón en su vida deciden tomar un camino totalmente diferente a lo que se supone que están viendo en su casa. Y son situaciones de vida tan dolorosas que traen tanto quebranto, tanta destrucción. Pero entonces, de 0 a 11, 12 años, ahí donde vos decís, en mis primeros 12 años de vida,
todo lo que vi. Entonces, voy a hacer énfasis en de 0 a 2, ¿ok? Estabas con tu mamá, con tus hermanos, y una mamá luchadora que decide darse una oportunidad de tener una segunda relación, como tantas personas lo intentan en la vida porque hay un deseo de salir adelante, de decir sí se puede, de decir esta otra vez voy a elegir adecuadamente. Tantos temas que se vienen a esta situación que nos estás presentando, Marco. Y encontrar en esta segunda oportunidad todo ese dolor que te causó, que le causó a tu mamá también, toda esa situación tan disfuncional como versión 2.0, ¿verdad? Y además, o sea, cómo quebranta la confianza en aquellos que amamos, en aquellos que creemos, nuestros héroes, muchas veces depositando nuestra confianza y nuestra fe en que ahora sí vamos a salir adelante, que sí vamos a tener oportunidades diferentes. Y Marco se ve en medio de una situación donde de tener vacío total, ahora se encuentra con una persona que está muy presente por medio de golpes, por medio de abusos, tanto físicos para tu mamá, psicológicos, por supuesto, que siempre vienen de la mano y acompañado de licor y de todas aquellos que posiblemente en la sociedad mucha gente diría los malos ejemplos. Y viene ese otro punto que lo vamos a dejar punto y seguido de conocer a tu padre. Entonces, ¿cómo vivir esta experiencia y cómo decir qué hizo que vos tuvieses, a pesar de todo, a pesar de que es como si la casa estuviera en cenizas, ¿verdad? No había de dónde sostenerse, pero resulta que Marco, en medio de todo, y a pesar de lo que dices, ¿verdad? De las malas conductas que todavía uno se sigue cuestionando, ¿verdad? Que son solamente formas de decir que algo está pasando. Algo le está pasando a la persona y no solamente que sea culpa de alguien, sino de cómo vivo mi situación, de cómo vivo mi momento. Mucha gente dice, pero ¿por qué tiene esas conductas si tiene todo? Pregúntenle a la persona que la está emitiendo. Algo está faltando. Entonces, Marco, ¿qué caracterizó tu vida de 0 a 11 para que vos hicieras ese desarrollo de deseo de niño héroe? ¿Qué pasó con vos que hizo que en esos 11 años algo todavía palpitara por la vida a pesar de tanto dolor? Creo que un par de eventos, me parece. El primero es, a mí me gustaba trabajar, me gustaba esforzarme y mi madre comenzó a llevarme a trabajar con ella al mercado de mayoreo. Ella tenía una sodita, una ventana y allí vendía comida desde las 2 3 de la mañana hasta mediodía. Comenzó a llevarme esta práctica de enseñarme a trabajar con 9 años, 8 años de edad pues me fue forjando en mi conciencia de que yo tenía que sacar adelante la familia, de que la familia no tenía por qué caerse cuando habíamos personas, mi mamá y yo, que estábamos peleando y estábamos luchando. Entonces creo que por un lado, pues el deseo de saber que sí se podía hacer las cosas bien, que trabajando se salía adelante, muy a pesar de que cuando llegábamos a casa encontrábamos a este hombre después de 3, 4 días de borrachera y tirado en la cama o quebrando algo, ¿verdad? Pero había todo un concepto laboral interesante que me fue forjando en el corazón la idea de... lo segundo, creo que fue un deseo de venganza porque yo decía, tengo que vengar a mi mamá, es que ella no se puede defender, cuando crezca la defenderé. Entonces, malísimo el deseo, pero de alguna forma era lo que me empujaba a salir adelante, porque decía, cuando ya sea grande voy a buscar a ese hombre y algún daño le voy a hacer, ¿verdad? Porque tengo que encontrarlo, cuando sea, no se me va a escapar.
Entonces crecí entre dos sentimientos contrarios interesantes. Por un lado, el chico que trabaja, que se esfuerza, que mira a su madre, que sale. Por otro lado, aquel que odia, que quiere vengarse, que necesita la venganza para saciar su necesidad de afecto de la cual careció toda su niñez. Entonces, ahí se mezclan dos emociones contrarias, diferentes, interesantes las dos. Y hasta los 12 años, y es la parte interesante, cuando ya este señor no está en escena, después de muchas amenazas de muerte de mi mamá y que sé ya mi madre toma la fuerza, la ayuda y se logra divorciar de él se va de casa, a los 12 es cuando yo me descompongo. Mm, ¿Verdad? Es como la libertad que tenemos todos ahora sí deberíamos estar en paz, ahora sí deberíamos, pero la estela de destrucción que dejó este hombre a nivel interior, lo único que logró fue que los 4 hijos se descompusieran por completo. O ujú, sea, era como él yéndose y todos se liberaron a hacer malos caminos. ujú, Pero sí hubo, como le digo, un momento de conciencia de trabajo, conciencia de que a mí me toca hacer algo. No fue que alguien me lo endosó o tal vez el hecho de que mi madre me llevara al trabajo, pues yo sentía que tenía que asumir ese rollo. Y por otro lado, un concepto de venganza que en algún momento lo iba a lograr, según yo. Marco, ¿cómo me haces pensar y repensar en el planteamiento del trabajo y cómo lo aprendemos? De hecho, que muchas de esas cosas que estás planteando para mí muchas veces eran como el día a día. Mi papá tenía una oficina de contabilidad en la casa, ¿verdad? Y muchas veces yo quería estar con él y él me decía, pero estoy ocupado. Y yo le decía, ¿qué hago? Y él me ponía una bolsa de facturas y me decía, ordénelas, ¿verdad? Era sola para que estuviera con él y para pasar tiempo con él. Tal vez las facturas eran las que estaba desechando ya porque las había tomado en cuenta ya, pero él encontró en esa forma una posibilidad de ocuparme y de paso yo encontré una forma de estar con él. Entonces, me hace pensar tanto en la diferencia de llevar un hijo al trabajo y ser colaboradores en el proceso, ¿verdad? Así como es la posibilidad de que los hijos colaboren en la casa, en el orden, en hacer algún oficio dentro de la casa y la diferencia de enviar a niños solos a trabajar a las calles, ¿verdad? Donde están expuestos a lo que sea. Entonces, lamentablemente, muchas veces se confunde ese término de el derecho de los niños es que no salgan a trabajar, por supuesto, solos. Pero qué importante tener espacios como los que vos encontraste para aprender con tu mamá lo que es el esfuerzo, lo que es poder colaborar, pero al mismo tiempo estás a su lado, compartís con ella, estás viendo la que está ocupada y seguramente muchas veces le decía, quite, quite, ¿verdad? Porque, o sea, tengo que pasar para tal vez servirle a alguna persona. Y qué importante que saber estar, porque resulta que muchas veces pensamos que estar tiene que ver con espacios de, no sé, de paseo, de caminar, no sé, solamente de la mano y llevarlos a un lugar a comerse unas papitas, ¿verdad? No, eso también es una posibilidad, pero todos los espacios donde compartimos son espacios para construir siempre y cuando precisamente haya una posibilidad de compartir paz, de compartir espacio, de ver al otro hacer. Y creo que es súper rescatable eso para todos nuestros amigos. Muchas veces usted podría, en este tiempo que todavía estás trabajando en casa, decir, no me molesten, estoy en un cuarto cerrado, estoy en la virtualidad además, y los hijos ahí, ¿verdad? Diciendo, papi, mami, ¿verdad? O sea, dentro de ese espacio hemos aprendido en la virtualidad que si estamos trabajando en casa, eso es parte de ser humano, de ser vulnerable, de poder tener que vivir este momento que estamos viviendo diferente de teletrabajo y demás. Y de tener, no importa dónde estés, la posibilidad de aportar a tus hijos el valor del trabajo que dignifica, que creo que lo aprendiste maravillosamente bien. Ahora,
quiero hacer énfasis en el otro punto que dices, que desde donde lo leíste, ¿verdad? Es yo me tengo que vengar, ¿verdad? Es muy interesante y es todo un tema que podríamos desarrollar porque esa necesidad de venganza que quiere decirle al otro, usted me hizo daño y ahora yo me voy a cobrar, ¿verdad? Pero esa búsqueda constante de tratar de alguna manera hace que nos aliemos cada vez más a otras emociones e incluso a otros sentimientos y van deteriorando. Pero da pie también para pensar que la fuerza que tenemos para tener un sentimiento como ese es la misma que da para decir, así tan grande es tu amor, para tratar de alguna manera, como cobrar todo aquello que le hicieron a tu mamá, por ejemplo, y poder decir, yo no quiero eso para mi vida. Entonces, comenzar a tener esa afluencia de nuevas fuerzas para poder transformar toda aquella disfuncionalidad, aquella violencia, aquel espacio, ¿verdad? Y decir, ok, este, alguna vez voy a poder, alguna vez voy a poder. Y de una u otra forma, esas posibilidades se pueden tomar para bien. Quiero decir lo siguiente, es que la violencia es algo que se genera a partir del dolor, no es algo que se genera a partir de, sí, lo que llamamos sufrimiento socialmente, pero es el sometimiento a una serie de situaciones. Y cuando vemos situaciones de otro orden y vemos, por ejemplo, una persona que ha tenido pérdidas importantes en su cuerpo por un accidente o por alguna situación, incluso por abusos de personas que les han golpeado, que les han dañado, y esa persona decide transformar todo ese odio en amor propio y decidir, voy a salir adelante, no voy a repetir. Bueno, todo ese proceso es todo lo que nos vas a contar después de 21. Pero por ahora, quiero decirte, sostiene ese momento de los 11 y decidís hacer lo que dijiste. A los 12 vino, se fue el ogro y vino la libertad. Y resulta que ahí se nos desarmaron los chicos, los cuatro chicos desarmados. Pero los cuatro chicos desarmados creyendo en una libertad, en ya no está el opresor, en ya no está aquella persona, pero vos seguiste adelante y a pesar de las malas conductas salías bien en la escuela. ¿Qué pasó? Algo tiene que haber hecho que vos dijeras, no, no sea eso, a mí nadie me va a quitar esa posibilidad de salir adelante. Hay una mezcla interesante ahora que comentabas acerca de la importancia de tener espacios laborales con los papás y claramente hay una dualidad allí, por un lado el espacio laboral y por otro lado tener temas de conversación con los hijos, de ¿verdad? Charlar con ellos, preguntarles, interesarnos por sus intereses, llorar cuando lloran, etcétera. Allí, pues, ahí donde quizás fallamos mucho los padres, ¿verdad? Que logramos hacer una actividad, pero el contacto a veces es mínimo, es poco y lo que se necesita más bien es eso. En todo caso, pues, cruzamos la línea de los 12, quizás es porque ya a esa edad proceso más lo que he vivido, ya entiendo más lo que he vivido, quizás es que comprendo que tal vez todo es culpa mía, que tal vez yo soy lo que estorba en este hogar, que tal vez, porque esa es la sensación que sienten los niños en familias tan golpeadas, ¿verdad? Tal vez fui yo, seguro es por mí, seguro soy yo. Entonces, ya uno comienza a procesar todo el mal, todo el daño, todo el dolor y ahí surge este deseo de tratar de tapar el dolor y de no recordar el pasado, no de enfrentarlo, no tenemos las herramientas en ese momento para no de enfrentarlo. Con el tema Dios, yo estoy peleado en ese momento con Dios porque yo digo si es tan bueno, ¿cómo permitió estas cosas? Y las frases célebres que a veces se pregunta la gente.
ignorando un montón de otras cosas. En todo caso, pues crezco muy enojado, comienzo a tomar con 13, 14 años, comienzo a ver pornografía, comienzo a tener amigos que vivían peor que yo, ¿verdad? Y mis hermanos por otros lados también en unas cosas terribles. Y allí pues comencé a distanciarme de la única persona que creo tenía que estar cerca y fue de mi madre. Entonces comencé a distanciarme cada vez más y más, ya la comunicación era nula, ya la relación era nula, mis hermanos ya dos se habían ido de casa. Entonces, yo dije, en medio de este escenario curioso, yo decía, es que igualmente tengo que llegar a la universidad. ¿De dónde nacía esa idea? No lo sé. ¿Dónde nacía la idea de yo tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que salir adelante? No sé si tanto impulso de esos 6, 7 años trabajando en el mercado de mayoreo, no sé si me inspiraba a ver a los amigos allí en el mercado y yo decía, algún día yo estaré en una universidad y trabajaré en una empresa. Algo nació allí con trabajar tan pequeño que me impulsó en medio de mis dolores a pues salir adelante con lo laboral. Ahora, curioso porque laboralmente, digamos, me iba muy bien. Interiormente me iba muy mal, emocionalmente quebrado, con salud mental por el suelo, no dormía bien cuando quería, pasaba en eventos extraños en mi cabeza y pasaba viviendo una decepción de la vida grande, a pesar de que laboralmente me iba bien. Y así hoy, ya como consejero, después de 26 años de atender gente, no son pocas las personas que atraviesan por allí que Ujú, tienen a nivel profesional una carrera, un estudio, que les va muy bien en la empresa, gerentes de grandes empresas, pero a nivel interior, quebrados, a nivel interior no han sabido cómo salir adelante, cómo sortear con sus emociones y viven sumergidos en depresiones, en tristezas profundas, otra vez anclados a vacíos del alma generados por situaciones que nunca enfrentaron y creo ujú, yo que ahí hay una clave importante, ¿verdad? No es tapar, no ujú. es esconder o minimizar lo que vivimos, es enfrentarlo. Y hasta que no lo enfrentemos, pues viviremos anclados a otros anestésicos que tratarán de sumergirnos en la falsa idea de que nada estaba pasando cuando posiblemente sí estaba pasando algo. Es muy interesante. Realmente propones la esencia de lo que yo trabajo en gestión del ser. Definitivamente nuestra esencia, ¿verdad? Es divina, tenemos una fuerza interior que creo que responde a todo lo que te dio esa posibilidad, pero resulta que las amarras sociales tienen que ver con el hacer, con el tener. Entonces, vos decís, y entonces tuve la posibilidad de desarrollarme, laboralmente me va bien, o sea, estaba socialmente súper bien ubicado, ya comenzás a bailar, imagínate, ¿verdad? Este hombre bailando y entonces resulta que el que baila y el que canta y el que es músico siempre tiene quien tenga muchos amigos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas están anudadas al hacer y ese hacer te da la posibilidad de tener amigos, tener ingresos, tener oportunidades, incluso de cosas que no son tan buenas, pero resulta que se dan por el medio, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, pero en una situación donde el ser está absolutamente vacío de afecto del real, ¿verdad? Del que decís que desde pequeño estabas vacío, pues entonces encontramos que sostenernos en ese hacer para tener, pues me da mucho afecto, porque al final de cuentas mucha gente quería estar con vos, mucha gente te seguía, o sea, te servía montones el ser una persona brillante en medio de tu labor, porque genera mucha, mucha, muchas formas de nuevos afectos que no tienen que ver con el afecto del que carecías en el principio, el afecto del ser, el afecto de que te amen por quien sos, sino por lo que haces y por lo que tenés. Y como vos decís, no son pocas las personas que sufren de esta situación
Y mucha gente se queja diciendo, yo tengo un montón de amigos mientras yo esté invitando a la casa, yo tengo un montón de amigos mientras yo esté invitando a los tragos, yo tengo un montón de amigos mientras yo les haga todos los favores del mundo. O sea, yo soy la persona que sí, ok, pero esa persona que está haciendo todo eso para de alguna manera mantener relaciones de valor porque es lo que tiene. Definitivamente es su amarra del momento. Pero cuando llegamos al límite y decimos, bueno, y todo esto que he hecho, y todo lo que he compartido, y todo lo que tengo, y sigo vacío, es cuando nos enfrentamos a, y ya hice de todo, y según yo estuve en todos esos que llaman placeres, como vos lo mencionaste de tu adolescencia, hice lo que me dio la gana, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Y resulta que sigo vacío. Entonces, ¿cómo se le llama a ese momento, ¿verdad? Ese momento en el que me enfrento con que todo lo que tenga, con que todo lo bien que me vaya en lo demás, no me es suficiente. Y entonces viene casi que la pregunta existencial, ¿y para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Precisamente que habla, ¿cuál es el propósito de vivir así, adormilados por unas formas de afecto que no me alcanzan para lo que yo necesitaba? Sí, y justamente aquí es donde entramos al año 21 de mi vida, un año que para mí es realmente significativo porque 15 días atrás me había intentado quitar la vida. Hoy comprendo muy bien a aquella persona que no le encuentra sentido a nada. Y yo fui a Zapote, a las fiestas de Zapote, un fin de año más, era 29 de diciembre, a caminar en medio de las calles, a ver con quién salía, qué tomaba, con quién me emborrachaba. Y había un chico en medio de este lugar hablando de Dios, de ese Dios que para mí era distante, lejano, y no lo comprendía. Y él, mientras enseñaba con su cara pintada de blanco, dijo dos frases que creo me marcaron la vida para siempre. La primera era una frase que la hemos escuchado en todo lugar. Él repetía constantemente, Jesús te ama. Decía, Jesús te ama. Luego decía que tenía un plan, que nos había formado, nos había creado pensando en un plan y cuando nos desviábamos de ese plan, pues nunca íbamos a encontrar la plenitud. Y allí me hizo pensar bastante el hecho yo andaba perdido completamente, no estaba ejerciendo el propósito por el cual había sido creado, vivía en un completo despropósito y comprender que alguien se interesaba en mí, que alguien me daba esperanza, que alguien me amaba a pesar de como yo era, es una idea que no calza en la misma frase, ¿no? ¿Cómo voy a ser amado después de todo lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado? No tiene ningún sentido y ninguna lógica. Y ahí comprendí que la esperanza que yo buscaba no la puedo producir yo. No tengo la capacidad de producir esperanza. Tengo la capacidad de abrazarme a una esperanza de alguien que debe ser más grande que yo, de alguien que debe tener los planos de mi vida, de alguien que debe tener la idea primaria por la cual me creo. Ese día allí permití que el corazón se quebrara porque siempre fui muy fuerte, siempre con mucha apariencia, siempre tratando de decirle a los demás todo está bien, por aquí adentro no pasa nada, que nunca he entendido por qué hacemos eso, ¿verdad? Mm. Tratar de dar una apariencia de que aquí todo está bien, cuando deberíamos contar con gente, llorar, hablar, reír, pero a veces nos da temor seguro el rechazo. Y yo estaba por la vida pues solo, sin amigos auténticos, con un montón de conocidos, pero no alguien con quien yo abriera mi corazón delante y desnudado ante un chico de 18 años que decía a los cuatro vientos que Dios era bueno y amaba. Ese día le dije a Dios, por favor, o sea, yo necesito un milagro, necesito consuelo, necesito sanidad, necesito ver la vida de una forma diferente. Creo que más que las palabras que dije, fue la intención del corazón. Llegué a mi límite. Ujú. Llegué a un punto en donde miro para cualquier lugar como estar en un desierto, miras adelante y no hay nada, miras a la derecha, atrás, no hay nada, solo te queda mirar hacia arriba. Y allí pues le dije, necesito que algo ocurra en mi vida, necesito un milagro de esos de los que mucha gente ha contado que yo no creo, pero debe ser que ocurren. Bueno, ese fue el día.
Ese fue el día en que Dios entra al corazón duro y comienza a hacer un trabajo lento, por cierto, ¿verdad? De quitar escombros, de sanar heridas, hacer un trabajo de restaurar relaciones, de perdonar aún a este hombre que golpeó a mi mamá, porque yo decía, ese es imperdonable. Luego le cuento una historia final interesantísima con él que me ocurrió hace muy poco. Ujú. Y comenzó un camino diferente. ¿Cuál fue el camino diferente? Comencé a leer que él me había dejado el propósito escrito y yo tenía que seguirlo y si lo seguía, pues la paz, la confianza, la plenitud llegarían a pesar de los dolores de la vida. Y así fue. Llevo en este camino ya como cristiano hace 27 años ya, 26 años, tengo 47 y de predicar a Dios y de pastorear iglesias y más de 25 años. eh, y descubrí en serio que hay una forma de vivir la vida y una es bajo mi propia fuerza de voluntad y bajo mis propios deseos, mis propios anhelos, y otra es considerando a Dios como quien debe regir mi vida. Eso cambia todo, eso cambia el plan, eso cambia la historia y para bien. ¿Por qué digo para bien? Porque la persona que vivió en este cuerpo hasta los 21, pues estuvo a punto de quitarse la vida. Quien ha vivido en este cuerpo hasta los 47, es alguien que ha tenido esperanza, problemas sí, situaciones sí, decepciones también, rechazos también, pero hay una gran diferencia ahora y es saber que la esperanza estaba en Dios, que el plan seguía intacto, que la mano de Dios seguía estirada hacia la persona que le buscaba. Y allí entonces dije, no solamente yo voy a aprovechar de esta gracia, sino que tengo que hacer algo por otros. Allí es donde nace todo un deseo de trabajemos con la gente con discapacidad y trabajemos con la gente de los precarios, trabajemos con la gente de la calle, trabajemos con los niños en abandono, posiblemente sintiendo que muchos se sienten como yo me sentía cuando era pequeño. En todo caso, pues hay una cita muy linda de la Biblia que dice, Dios es Dios de toda consolación. Y cuando nos da consuelo, luego es para que nosotros consolemos a otras personas también. Y ahí va entonces la esperanza por vuelta, la que recibes para sanar el corazón y luego la que compartes para que seas también participante de la sanidad de otras personas. Marco, realmente maravilloso ese momento de transformación y una situación importantísima. Muchas veces hay personas que se preguntan, ¿para qué estoy haciendo esto? Nadie me está poniendo atención. Eh, he sido testigo y también he sido partícipe de momentos en los que hemos compartido espacios abiertos y muchas veces uno solo ve personas que nos ignoran, pero hay un oído como el tuyo que oyó que Dios te ama. Y no sabemos el día y la hora, pero no debemos dejar de hacer el bien, porque a su tiempo podemos cegar, porque es una promesa real. Y en vos sucedió de esta manera, de la persona que no conocías, de una persona ahí en un parque, diciendo, hablando, gritando a los cuatro vientos, algo que solo podía decir porque lo ha experimentado. Entonces, quiero presentar este momento como el Dios relacional, que no es una religión sometida entre cuatro paredes, sino el que nos permite dar de gracia lo que de gracia recibimos. Solo podemos pegar gritos diciendo, yo sé que Dios existe, yo sé porque es que en mí han pasado miles de situaciones donde he visto a Dios actuar. Yo sé que Dios me ama porque, o sea, en mí ha pasado esto, esto y esto. Entonces, ese muchacho, esa persona que dijo y que dio pie para que tu oído se afinara y pudieses entender por primera vez que había una esperanza de vida para vos y que aquel momento en el que decís que estuviste en ese límite de quitar
de tener que quitarte la vida porque no tenía propósito, ese despropósito, te viene a mostrar una esperanza por medio de una palabra. O sea, por favor, amigos, créanme, a veces decimos, ay, esa persona siempre se está quejando, siempre está llorando, ya le he apoyado demasiado, he hecho. Nunca dejes de hacer el bien. Definitivamente puedes ser la persona que puede llegar al corazón de alguien, al oído de alguien. Y como siempre digo, nosotros hacemos solamente lo humano, Dios hace lo divino. Tengo una anécdota muy linda de esto que compartes. Estaba en cuarto año de colegio en el técnico de San Sebastián y puedo decir su nombre sin problema. Había un orientador que se llamaba Carlos, un hombre muy querido de muchos años de trabajar allí. Y em, cuando me echaron del colegio, a ese nivel era mi comportamiento a los 16. Cuando me echaron del colegio, llegó el director, el orientador, todo el mundo con mi mamá lloraba, es que este hombre es insoportable. Él dijo unas palabras que hasta hoy las recuerdo. Él decía, Marco, vos sos un líder, me decía, no te das cuenta, malo, pero líder. Si usted utilizara todo eso que Dios te ha dado para el bien, o sea, es que no te das cuenta cuánto mal haces a la gente. El director le dijo a mi mamá, sáquelo de acá porque si no lo vamos a terminar echando. Y él dijo, no, 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 de él podemos todavía sacar algo bueno. Había un pleito de él contra mi mamá y el director, porque mi mamá decía, sí, este ya no, ¿verdad? Años después, ya hace como, no me acuerdo, 6 años, me invitaron al técnico de San Sebastián a dar una charla a profesores. Estoy con todos los profesores en el colegio y estoy enseñando esto y digo, por cierto, aquí en este colegio yo me porté mal y tuve un orientador, bla, bla, bla. Y mientras yo estoy hablando de él, abre la puerta y él entró. No sé si andaba Wow. visitando las instalaciones. Los compañeros se miraron, parecía planeado, ¿verdad? Ay, Se qué pusieron lindo. de pie y le aplaudieron todo y se Ujú, reían. Él no me había visto. Entonces decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué aplauden? ¿Están locos? Hasta que me vio que era yo el que estaba enseñando. mm, Corrió adelante, me abrazó, ya, ¿y qué haces aquí? ¿Qué sé yo? Y les digo, este hombre, cuando todo el mundo había dicho, sáquenlo, no sirve, este hombre dijo, si él reacciona positivamente y usa lo que Dios le ha dado, lo va a hacer bien. Creo que es la misión ahora, porque hay mucha gente que ha perdido esperanza. Hay mucha gente que con pandemia y sin pandemia, hay mucha gente que con trabajo y sin trabajo, ujú, gente que haciendo las cosas mal o algunos haciéndolas bien pierden la esperanza. Pero es aquí donde tenemos que volver a encontrarnos con el dador de la esperanza, con aquel que sí tiene un plan con nosotros a pesar de que el panorama no esté tan claro, de que la solución fatalista nunca es una solución. Dios siempre tiene un plan diferente y si ponemos la confianza en Él, pues sacará nuestras vidas a flote una vez más. Pero otra vez, se trata de fe, se trata de confiar, se trata de abandonarnos en el plan de otro y soltar el nuestro, entendiendo que el que nos creó tiene un plan mejor que el nuestro. Y allí nos convertimos, como decías ahora, en gente que siembra, que siembra, que siembra esperanza, a pesar de no ver mucho el fruto, porque este profesor no vio mi fruto, o sea, ujú, lo vio 20 años después. ujú, Ese día no lo pudo haber visto, porque yo lo escuché y yo dije por dentro, ay, pobrecito este hombre, ¿verdad? Que cree que yo puedo hacer algo bueno. Eso fue lo que pensé en este momento. Años después estoy elogiándolo a él diciendo, bendito Dios por hombres como este orientador, psicólogo, por cierto, que tuvo la valentía de defenderme en medio de una reunión del acabose de mi vida. ujú. Pero creo que Realmente, perdona, Marco, es impresionante porque eso que acabas de decir fue y me quiebra el corazón de pensar en tantos estudiantes que pasaron por mi oficina que precisamente llegaban por eso, porque ya eran, ¿verdad? Era ya la última conversación antes de que se fueran y, y hoy verlos siendo hombres de bien, igualmente diciendo, usted sí puede, esto que estás viviendo era tal cual, y creo que por eso y por muchas otras cosas,
indiferentemente de cuál sea tu puesto, de cuál sea tu labor, no importa en la función que te estés desarrollando, no importa si estás en tu casa y estás afuera regando el jardín y pasa una persona que tal vez se queda mirando, necesita una palabra contigo. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros no sabemos de lo que es capaz la divinidad para cuando llega a los oídos de alguien. Y como te decía, estaba buscando en medio de todo esto que nos has contado, esa persona que definitivamente dio como el banderazo de, aunque usted no crea en usted, yo sí creo. Y hoy te digo a vos, amigo, aunque usted no crea en usted, nosotros, Marco y yo, somos testigos de que usted sí puede. ¿Por qué? Porque Dios primero te creó con un propósito y segundo, porque realmente has tenido tantas vicisitudes y tantas contrariedades en la vida y todas ellas podrían servir para aprender y tomar el camino correcto. Solo tienes que tomar acción. No te quedes pensando, ay, qué bonito lo que está diciendo, es que a él sí le resultó, a mí no. Ujú. No, esto es para vos, es para todos. Definitivamente todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestro camino, de transformar nuestra vida, de todo lo que pasó, que fue responsabilidad de otros. No te culpes. No es tu culpa cuando fuiste un niño, pero es tu responsabilidad hoy no quedarte donde te pusieron aquellos que se equivocaron en el camino. Si papá y mamá se equivocaron como los papás de Marco, como el papá y el padrastro de Marco se equivocaron, ok, él, él no es culpable de lo que ellos hicieron, pero sí fue responsable de salir de ese lugar de donde pudo haberse quedado por su historia y transformar su historia en algo que hoy nos está diciendo que tiene posibilidad de vivir mejor, de ser un padre diferente, de dar, de ser un padre de muchos, porque además de sus hijos, es padre de muchos, comparte con muchos lo que ha sido su vida y como en ese escenario, seguramente muchos chicos que te estaban escuchando y te ven como ese señor, ¿verdad? Que vino a decirnos una parla, porque así son los muchachos muchas veces, pero alguno de esos salió con su corazón rebosante y con una esperanza diferente. Entonces, no pensemos que la vida es de que todas las personas que están en un lugar nos van a estar escuchando. Sepa que el que menos crees, ese está escuchando tu palabra. Entonces, podemos definitivamente lograr algo, algo positivo. Nosotros tenemos que ser seres de bien, buscar la manera de vivir mejor cada día. Porque si tanto queremos, Marco, tener una vida buena, porque hacemos cosas malas? Bueno, muchas veces por unos malos hábitos que nos acompañan. ¿Es posible cambiarlos? Claro que sí. ¿Por qué tenés que sentirte encarcelado y sentirte que sos prisionero de tus propias cadenas? Rómpelas. Tenés una posibilidad de vida diferente. Todo es tu decisión, tu voluntad se ve minada por tantas cosas que te bloquean. Por ejemplo, ¿cuántos hombres, y tomo conciencia de esto, cuántos hombres no son responsables de su salud? ¿Cuántos hombres dicen, no, es que no me alcanza, tengo que hacer? Y no son responsables de su salud mental y de su salud emocional, porque tienen que parecer muy fuertes, porque tienen que parecer que todo está bien. Vos me preguntabas, no sé por qué se da esa situación de que todo el mundo quiere parecer que está bien. Y vos ves, socialmente, vos preguntás, hola Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? O sea, la respuesta es automática. ¿Por qué? Porque nosotros solamente contestamos lo que el otro quiere oír para que nadie nos pregunte más, para que nadie diga, ay, esta persona está en necesidad. Y cuando encontramos socialmente también una persona que siempre se queja y siempre decimos, ay, no, ya viene la víctima. Entonces, o sea, ni para un lado ni para el otro. Necesitamos saber que todos necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, alguien que nos abrace, alguien que nos escuche y especialmente alguien que nos salve. Y de hecho, ahora decías una frase que me quedé pensando un poco, bueno, tal vez a Marco sí le ha funcionado,
A mí posiblemente eso no me funcione. Quiero pues aclarar algunos detalles de ahí, de esto, porque dejarse amar por Dios y dejar que su plan dirija nuestras vidas, también incluye cambios no solo de conducta, sino cambios relacionales. Incluye de las cosas más lindas el acuerpamiento de gente que también está buscando fortalecer su espiritualidad. Incluye tiempos donde alguien me enseña a buscar de Dios, tiempos donde juntos vamos a ayudar a personas. Y allí en estas nuevas dinámicas de vida comienzan a surgir propósitos de vida, propósitos eternos. Me acuerdo cuando estábamos construyendo la iglesia, que fue ya la mitad, pues una construcción cara, difícil, ¿verdad? Y aparece una señora con una casa que no es una casa, no era un rancho, no sé, 2 metros por 3 y esa era su casa en un lotecito, pero todo estaba destruido, era un tiradero de cosas, el excusado de hueco en el puro centro ahí de lo que llamaba la sala. Era una tragedia vivir allí. Y dijimos, qué bueno de verdad que como todos los que estamos acá en esta iglesia, vamos y construimos una casa a la señora, ¿verdad? Y ver llegar a 50, 60 personas entre hombres y mujeres a quitar todo eso, a levantar las fundaciones, a construir las paredes, el techo, todo. En medio de la construcción, yo me sentaba con alguno a hablar. Cuéntame tu rollo, cuéntame tu historia. Y qué lindo de verdad es escuchar los testimonios de gente que vivió lo que yo, que vivieron cosas peores, otros más o menos, pero que están ahora ahí diciendo, yo no sabía que yo tenía tanto para dar a otras personas, no sabía que tanta gente vivía lo que yo vivía, no sabía que podía tener otro tipo de amigos que me ayudaran a enfocar mi mente y mi corazón. Y allí entonces, pues claramente uno sigue teniendo dificultades y a veces llueve mucho a nivel espiritual, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que ahora va uno más grande que uno dirigiendo la barca. Entonces, no solamente es entender que hay esperanza en Dios, sino también hacerse acompañar de gente que ya llevan kilómetros caminando esto, porque entonces nos podrían guiar para hacerlo bien, porque esto no es solo para algunos, es para todos. Y la esperanza que Dios da sigue siendo para todos los seres humanos. Así es. Y nos dijiste, dentro de un rato les voy a contar al final una experiencia. ¿Cuál fue la que acabas de pasar? Ok, se las cuento. Y yo sí crecí pensando de verdad, cuando crezca mato a este hombre, es que solo los que han vivido situaciones de esas podrían comprender el grado de dolor que siente un corazón, el deseo de venganza, el deseo de hacer un daño, el deseo. Es que ahorita no me puedo defender cuando crezca, cuando tenga cuerpo, este no va a tocar a mi mamá. Eso me lo repetía todas las noches, verla ensangrentada en el suelo y al otro día tener que levantarse con los ojos morados para ir a trabajar al mercado. Eso no tenía precio, ¿verdad? Es una locura completa y esto lo planeé meses de meses de meses. Cuando a los 21 abro mi corazón, Dios entra a mi vida, una de las trabas más importantes fue esa. Yo le decía a Dios, yo perdono a todos menos a Él, ¿verdad? Porque con Él tengo una historia aparte y algún día me lo toparé, y algún día me lo toparé. Allá como a los 5 años, ya a los 26, 27 años, pues esa vez sí dije, si Dios lo perdono, lo que le hizo a mi mamá, a mis hermanos, a mí, etcétera, ¿verdad? Lo que pasa es que una cosa es decirlo. Mucha gente dice, yo digo y a veces vuelvo a ver a la persona y siento que se me revuelve todo. Bueno, una cosa es decirlo, yo lo dije muchas veces, el perdón no se siente al final, es una decisión que uno toma producto de no quiero vivir atrapado, amarrado a alguien por el resto de mi vida. Hace exactamente un año, para ser exactos, un poco menos de un año, la mamá de él murió. Y me invitaron a mí a hacer la ceremonia. Yo llegué a la ceremonia, llegó mi mamá a la ceremonia, había sido la suegra de ella, y él llegó. Lo más simpático de la historia es que se paró a la par mía y no me reconoció. Estamos a la par, a 30 centímetros de distancia. Él es un hombre muy pequeñito
Yo mido 1,80 m, entonces me veía muy grande a la par de él. Yo tengo la Biblia en la mano, estoy a punto de empezar la ceremonia de la mamá de él, de aquel que había yo prometido matarlo, vengarme. Lo que pasa es que mientras estoy a la par y él no sabe quién soy, yo le miro y ya está grande, ya está mayor, puede tener 70 años, yo le miro y digo por dentro, ¿por qué es que no siento nada? ¿Que es que estoy bloqueado? Yo debería sentir algo, enojo, repulsión, ira, algo debería sentir ahorita. Yo necesito sentir algo porque no puedo salir de aquí sabiendo que no hice nada. Toda mi vida he esperado volver a verlo y tenerlo a la par. Y aquí lo tengo. Y aquí lo tengo y no puedo, no siento algo en el corazón. Y allí es donde llegan esas frases lindas de Dios en su palabra, ¿no? Es que ya Dios ha perdonado, ya Dios ha sanado. Y cuando Dios ha perdonado y Dios ha sanado, el corazón del ser humano entonces perdona de verdad. Dios me perdonó en serio todos mis pecados. Dios sanó mi corazón. Y ahora pues tengo que compartir esa gracia y además desamarrarme de por vida de aquellos que me hicieron daño. Le miré y le dije, ¿cómo le va? Lo saludé, él me saludó todavía sin saber quién era hasta que me presenté. Bueno, ¿qué tal, familia? Yo soy el hijo de doña Vicky, qué sé yo. Ahí se asustó, se cambió de lugar, peló los ojos y dijo, sí, seguro, dijo, este me va a matar. No, pude orar por ellos, pude orar por él, pude orar por la familia, pude bendecir sus vidas, pude salir de allí con una sonrisa en mi rostro diciendo, gané. No gané porque me vengué, gané porque lo solté, gané porque lo pude perdonar, gané porque le pude saludar. Entonces gané, mi alma está en paz y gané doble porque yo no voy a repetir esa historia. Esa no será mi historia. Eso será para aprender que así no se debe ser. Mis hijos tendrán un papá que posiblemente alguna vez se enoje, ¿verdad? Pero tendrán un papá que no es de esos. Tendrá un papá presente, un papá que ama, un papá que no golpea, un papá que no destruye. Tendrá un papá que intentará con todas sus fuerzas honrar a Dios. Entonces gané y por eso le digo que es una historia maravillosa, porque si me lo vuelvo a topar, posiblemente hablemos de ese día de la muerte de la mamá, o seguro en su funeral, ¿verdad? Pero ya cuando muera solito, sin ayuda mía. Y qué bueno de verdad saber que la verdadera libertad está no en vengarse, sino en soltar. Y la única forma de soltar bien es permitiendo que Dios nos ayude a soltar, perdonando nuestras vidas y dándonos de esa gracia para poder compartir el perdón. Así es, Marco. Y una acotación a todo esto que ganaste. Te ganaste a vos mismo porque fuiste capaz de sobrepasarte a tus pensamientos que en aquel momento eran tu único deseo. Todos estos años después han pasado y te ganaste a vos mismo una apuesta que no tenía ningún sentido, porque al final de cuentas no ibas a reparar todo el daño que hizo. Y ahora, Dios, que es tu Padre, que nunca te abandonó, que siempre ha estado a tu lado, él se encargó de suplir todos esos afectos que tenías como vacío y dar ahora a otros esa posibilidad. Así es que posiblemente no solo te ganaste ahí, sino que tendrá él el propósito divino y que Dios lo salve porque él también, por Así él es. también murió Jesús, ¿verdad? Así es. Y para todas las personas que están escuchando y que de una u otra forma sienten rabia en su corazón, créanme, la rabia, el enojo, el odio, el deseo de venganza son definitivamente algo que viene del dolor. Y el dolor solo aparece en nuestra vida para decirnos que algo tenemos que solucionar. Marco solucionó esta situación y se venció a sí mismo. Véncete vos, que también es para vos esta posibilidad de saber que nada hacemos tratando de poner todo ese dolor, ¿verdad? En un enojo que nos, nos da esa furia y que al final de cuentas nos hace más daño. Marco, y lo peor es que el daño que crea esa, el enojo, la ira, es increíble porque
O sea, traspasa todas las emociones, nos captura nuestros pensamientos y cuando ya se ha tomado todo a nivel emocional, a nivel psicológico, entonces comienzan las repercusiones en el cuerpo, porque el cuerpo simple y sencillamente responde a todo lo que está adentro. Cuando nos hemos enojado de esa manera, muchas veces comenzamos a tener problemas de gastritis, de colitis, de rinitis y de todas las titis, decía un profesor mío, porque al final el cuerpo dice algo pasa, dolores de cabeza profundos, dolores de espalda sin entender por qué, porque no tenemos una lesión por caída o algo así. Créame, el cuerpo no aguanta más lo que emocionalmente te está presionando. Por eso necesitamos hacer un proceso de transformación y que nuestros pensamientos, nuestras emociones sean herramientas para poder vivir mejor. Usted tiene que ser el amo de su vida. Usted tiene que señorear lo que usted decide. Y si usted decide realmente hacer un cambio, no, ya quítele las llaves a sus pensamientos. La mente es una esclavizadora y muchas veces se tira y te tira y te tira diferentes situaciones para que vos seas esclavo y que todo lo que tu cuerpo haga sea odiar. No necesitas estar así. Cuando recibas la posibilidad en tu mente de un cambio, de una transformación y además te afirmes en una fe absoluta, vas a entender que tienes propósito y tu propósito es maravilloso. Marco, ¿querés darnos las palabras finales para este episodio? Eh, sí, pienso en dos cosas. Lo primero, una recomendación. Hay un libro que se llama Emociones que Matan, del doctor Colbert. Y es extraordinario porque él es doctor y hace un estudio acerca de cuál emoción genera cuál enfermedad. Es bastante interesante, entonces, ahí como sugerencia, por ahí me lo leí hace algunos años. Y lo segundo, una historia que tal vez nos pueda animar un poco el corazón. Mi hijo Tiago tiene 8 años de edad. Estaba jugando fútbol ahí en la cancha. Esto fue hace un par de años. Él estaba más pequeño que sus compañeros de otra clase y no tocaba bola. Yo estaba viéndolo a la distancia, él no sabía que lo estaba viendo, yo estaba viéndolo a la distancia, él no tocaba bola, él no tocaba. Entonces alguien fingió un penal y le dijeron que lo tire, Tiago. Él se emocionó muchísimo, puso la bola, se pateó y la botó. Entonces se desanimó por completo. Y yo fui corriendo a la cancha, ¿verdad? Y le dije, Tiago, ¿qué pasó? Entonces, no, que boté el penal, estaba a punto de llorar. Y lo abracé y le dije, tranquilo, me dice, usted me estaba viendo. Y yo le dije, yo siempre te veo. Es una mentirilla, pero quería animarle el corazón. Yo no siempre lo veo, cuando tengo la capacidad de verlo siempre. Entonces lo abracé y le dije, tranquilo, mi amor, habrá momentos donde sí lo hagas. Este no fue, pero en otro momento lo harás. Siga jugando. Cuando di media vuelta y me fui para la oficina, ahí sentí en mi corazón esa misma frase, pero venida de Dios. Es que Dios sí te ve siempre. Si ha visto los penales que botas, si ha visto los momentos de angustia, si ha visto los momentos de soledad, los momentos de deseo de consuelo, Él sí nos ha visto siempre. Y además tiene la capacidad no solo de animar el corazón, sino de volvernos al propósito por el cual nos trajo a este mundo. Así que no mire para ningún lado, mire para arriba, Ujú. extienda sus brazos y dígale al Creador, aquí estoy, haz conmigo lo que siempre quisiste hacer desde el principio. Muchísimas gracias, Marco. Gracias por abrir tu corazón, por tu transparencia. Sos un hombre realmente que tiene un ángel y te agradezco muchísimo que hayas compartido con la audiencia. Sé que tus palabras estarán calando los corazones de muchos. Así es que gracias, de verdad, gratitud total para vos. Y a ustedes, amigos, mil gracias por quedarse hasta el final de este episodio con Marco Vega. Los espero el próximo miércoles en un episodio más de Conversaciones con Rocío Mesén. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, los amo. Chao.